Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar una película, en mi opinión, bastante aceptable, muy controvertida, para algunos es maravillosa, para otros es una porquería. Yo soy de los primeros, de la filmografía de un cineasta muy importante, como es M. Night Shyamalan, y me refiero a La joven del agua. Viven entre nosotros. Algo extraño está pasando en este edificio. Escondidos, esperando su retorno. Dime cuántas sois. Dios mío. ¡Corre! M. Night Shyamalan. La joven del agua. La joven del agua es una película de, como digo, de M. Night Shyamalan, que es un director, a mí me parece un director de los más interesantes que hay desde unos años a esta parte. A mí me parece que sus películas siempre son sugerentes, siempre tienen algo de... Hombre, hay mejores y peores, por supuesto, pero en su filmografía podríamos referir, yo que sé, El bosque a mí me parece una película muy interesante, una comunidad que se encierra en sí misma y una chica ciega es la que tiene que buscar la salida de eso, ¿no? O, por ejemplo, Señales, con un Mel Gibson muy interesante, con los hijos y con el Joaquín Phoenix haciendo el hermano. También películas como El sexto sentido, que esta es ya una película muy relevante. Y después a mí me gustó mucho también la trilogía esta, que está compuesta por El protegido. Digo los títulos en español porque en español de España, no sé en otro sitio cómo se llama. Sí, en inglés sí, pero vamos. El protegido, Múltiple y Glass, que es una trilogía de una especie de personajes extraños como superhéroes. Siempre son personajes extraños. También son situaciones poco corrientes, insólitas. Por ejemplo, El incidente también, que es una película con algún momento francamente desagradable. Recientemente hemos visto All, Tiempo, se ha titulado en España, donde una playa donde el tiempo transcurre mucho más deprisa de lo normal, o sea que en media hora pasa un año o una cosa así. Y van sucediendo cosas, una serie de personajes que han ubicado allí por una serie de razones, pero eso, en ese caso, ya hablaremos de esta película en otro momento. Hoy vamos a hablar de La joven del agua. Me parece una película bastante apreciable, como he dicho. Aquí tengo el DVD, donde pues está la película y trae una serie de extras. Esta película, en su momento, se dijo que, bueno, que era un punto atrás en la carrera, un paso atrás en la carrera de Shyamalan, porque era peor que otras que había hecho antes. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que esto es una película muy, muy interesante y muy, muy positiva. Esta película está basada en un cuento, en un cuentecito del propio Night Shyamalan, La joven del agua, cuento para antes de dormir. Esto es un cuento muy breve. En esta edición pues viene lleno de ilustraciones y en él se nos proporcionan unas pistas imprescindibles para comprender todo el sentido de la película. Voy a leer algún fragmentito porque son los que a mí me parecen relevantes para la comprensión completa de la película, porque si bien hay informaciones que se nos producen, en la película se nos proporcionan, mejor dicho, perdón, en algunos casos se pasa un tanto por encima. Leo unos fragmentos relativos nada más que básicamente a los personajes. Hay alguien viviendo bajo tu piscina, una narf, una variedad muy rara de ninfa marina. Hizo una habitación bajo tu piscina después de que hiciera la piscina. Él va contando cómo es la habitación, que las ninfas estas tienen que marcharse a otro sitio, proceden del mar, hacen una acción muy buena en el ámbito de los humanos y desaparecen. Cuando se marchan en las habitaciones, empieza a entrar en el barro, se deshace y se desmonta toda la habitación, con lo cual cuando excavan debajo de la piscina, pues no hay rastro de esto. Y siempre hacen algo importante para el mundo. Dice, si la narf es vista por el recipiente, el que la ve, que vive en tu casa, será devuelta a su hogar esa noche, regresará al océano donde será libre, ya no tendrá que estarse en la piscina. La llevará el último ejemplar de las águilas gigantes, se le conoce como el gran Eandon, y es el único que puede llevar a la narf de vuelta al océano. O sea, una águila gigantesca, un pájaro gigantesco, que la coge, se la lleva y la deposita en el océano, y sucede la maravilla para la humanidad que puede suceder. Ahora viene lo malo. Hay alguien en el jardín que pretende detenerla. Un scrunt. Parece una hierba, parece una hiena, se esconde en la hierba. Estos son como una especie de lobos, compuestos de césped, según vemos en la película, de hierba, que la acechan y la quieren retirar. Si la sacan del agua, la secan y la matan, ya no puede cumplir su misión benefactora para la humanidad. La narf, me refiero. Entonces, están allí escondidos siempre, parecen como montañitas de hierba,
pero dice, le está permitido cogerla si se encuentra fuera del agua. El Skrunt este, el bicharraco este, que se llama Skrunt, tiene veneno en sus garras. Un arañazo la debilita, se la llevan y ella morirá. Con 3 rasguños moriría. Hay una noche que no le está permitido tocarla, la noche de la llegada del gran Eandon, del águila, que el gigantesco que hemos dicho. Pero pretende a veces el Skrunt romper las reglas. No esperarse a que esté fuera, sino llevársela antes de tiempo. Y entonces aparecen los Tarturik. Tarturik, que es un nombre singular, pero que dice, Tarturik, tienen un solo nombre, pero son 3. Parecen monos. Son como guardias enviados para castigar a los Skrunts cuando rompen las reglas. Bajan de los árboles y salen de los arbustos y se llevan a los Skrunts. Bueno, pues con estos personajes, que son los fantásticos que aparecen en la película, que además aparecen, se compone una historia que parte de la cotidianidad. O sea, este es un señor que es el conservador de un recinto residencial, donde viven uno y otro, y hay una piscina. Y entonces en la piscina está la Narf. Nadie lo sabe. Él la ve, y entonces de pronto ve que está herida porque ha recibido un arañazo de los Skrunt aquellos, y decide ayudarla. Pero resulta que van descubriendo... primero no sabe lo que es aquello, que hace una chica allí, pues desnuda y allí pues medio herida y tal. Entonces empiezan a ver, él se da cuenta de que es un personaje mágico que tiene una serie de elementos extraños a la humanidad, y va haciendo que los miembros de la residencia vayan colaborando, porque en definitiva todos le tienen que ayudar para que pueda sobrevivir, para que venga el gran Eandon y se la lleve y la regrese a el océano, a donde pertenece, y ese gran beneficio para la humanidad se producirá. Mientras tanto los bichos estos están allí pendientes, que al principio no sabemos por qué está herida ni qué le pasa, porque no entendemos su idioma, va viendo el proceso de entendimiento mutuo. Y después ya vemos que los Skrunts están allí. Además son muy amenazadores, son muy grandes y muy terribles. Para impedirle que pueda conseguir volver a su hogar. Esta película, que no lo he dicho antes, es del año 2005, del año 2005, estrenada en 2006. Pues parte, ya digo, de una situación más o menos cotidiana, porque este señor, el protagonista, se llama Cleveland, el cuidador de mantenimiento de allí, es un individuo que intenta pasar desapercibido, no le gusta que lo miren ni que se... Y encuentra allí, porque no la encuentra en la piscina, la encuentra en donde está la depuradora y los líquidos para limpiar y todo eso, la encuentra allí, que es donde ella vive, al lado, dentro de la no en el agua en sí mismo, sino fuera. Y entonces empieza, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Y entonces empieza a darse cuenta. ¿Y cuál es la gran esperanza que ella puede aportar a la humanidad, en este caso, de esta película? La esperanza. A mí me parece que es una situación muy interesante, muy lírica, muy bonita, que si hay que hacer un happy end por fuerza, bueno, en este caso, pues quizás lo requiere porque estamos hablando de un cuento. O sea, si esto pretendemos entenderlo como una película, en clave realista, en clave de estas de efectos de ciencia ficción, pues entonces probablemente al que busque esto, pues no le interesará. Sin embargo, si lo entendemos en clave de cuento de hadas, de historia fantástica, pues tiene con incursión en la realidad existencial de los espectadores. Pues entonces ya tiene otra dimensión, tiene otra lectura, que en mi opinión es la correcta y la más adecuada. Bueno, yo me he apuntado aquí a algunos de los personajes, media docenita, un poco más, 7, entre ellos el propio Night Shyamalan, que hace un personaje también, siempre se otorga un personaje que aparece por allí, pues bueno, él aquí también tiene su personajito reservado, tal. El protagonista es Cleveland Heap, interpretado por Paul Giamatti. A mí Paul Giamatti me parece un actor muy interesante, muy versátil. Yo lo he visto en comedia, lo he visto en terror, lo he visto en películas intimistas, y que es un tipo que tampoco... O sea, al principio lógicamente tenía papeles más pequeños, con menos presencia, pero ya tiene un rol de actor importante. Sin embargo, en determinadas películas lo vemos que hace trocitos muy pequeños, porque es un tipo que si le interesa, lo ha manifestado en más de una ocasión, si le interesa un guión, pues aunque sea un personaje insignificante, él prefiere participar con su contribución interpretativa a la realización de esa película, a no hacerlo. Pero aquí es el protagonista absoluto, es el Cleveland Heap que es el de mantenimiento de allí del recinto aquel. De Paul Giamatti, ¿qué podemos decir? Pues por ejemplo recuerdo el Show de Truman, es una de las películas que yo recuerdo que lo vi más iniciales. Salvar al soldado Ryan, por ejemplo,
También en El planeta de los simios de Tim Burton va caracterizado lógicamente porque es el orangután que vende y que es un listo, que es un vivo, pero es que se le ve perfectamente por los ojos, que es Paul Giamatti, que es este actor tan característico. También aparece en El ilusionista. Y después hay una serie muy interesante que llevan ya 6 o 7 temporadas, se llama Billions, en la que él empieza siendo un fiscal que persigue a un millonario que defrauda y que hace cosas que blanquea dinero, que no es trigo limpio, y termina integrándose en ese sistema. Desde el enfrentamiento no llegan tienen cierta complicidad, pero no llegan a hacerse amigos. Siempre hay cierta rivalidad con la mujer del Paul Giamatti por medio, que es psiquiatra o psicóloga, mejor dicho, en la empresa del otro. En fin, una serie bastante notable, no una serie de tiracohetes, pero que él está estupendo. Paul Giamatti está estupendo. Después tenemos como Story es el nombre de la NARF, de la ninfa. Historia. Lo interpreta Bryce Dallas Howard. Esta chica yo he visto que es una de las personajes, no la protagonista, de la saga Eclipse. También la he visto en una serie Black Mirror, que es una serie regular, pero muy, muy interesante en general, muy divertida. Y también, parece que yo he visto solamente 2, en esta saga de Jurassic World, reciente, sobre el Jurassic Park de Spielberg y todo esto, pues Jurassic World, que han hecho 2, creo que hay una tercera a punto de estrenarse, también interviene ella. Después hay uno de los vecinos allí muy gruñón, mayor, que se llama Harry Farber, interpretado por Bob Balaban. Bob Balaban lo vimos en Cowboy de Medianoche, el clásico, en Alice de Woody Allen, por ejemplo, o también de Robert Altman, en una película que a mí me interesa mucho, Gosford Park, es uno de los de la reunión, que tiene que ver con el policía, o también tiene un personaje secundario en la película Capori, que ganó el Oscar porque es una película maravillosa, con Philip Seymour Hoffman haciendo el gran escritor, que Philip Seymour Hoffman obtuvo el Oscar por su interpretación. Pues también aparece este actor. Después tenemos al Night Shyamalan que hace Big Run, pues uno de los de allí también, que ayuda que contribuye a que la ninfa pues pueda estar allí y sobrevivir. Después tenemos a Mr. Dury, interpretado por Jeffrey Wright, que es otro actor también de carácter, que hemos podido ver en Presunto Inocente, en Detox, en la saga Los Juegos del Hambre, hace un personaje allí y en la serie Westworld, este es un actor, pues no sé cómo decirlo, si un mulato, mestizo o algo así, es de tez oscura, no es un hombre negro, no es un hombre que la cara es un poco, siempre como un poco triste, pero también que es capaz de transmitir mucha energía. En Westworld, por ejemplo, que es una serie que a mí me gusta mucho, él interpreta a un científico que a su vez está involucrado en el tema de quien haya visto Westworld. Lo comentaremos en el canal pronto, pero es una serie de convivencia entre humanos y humanoides. Y entonces él es el que un poco dirige todo ese cotarro, y bueno, aquí pues hace otro de los personajes de allí del recinto. Después tenemos a Anna Rand, que es Sarita Choudhury, que esta la hemos visto, por ejemplo, en la mujer de Mandy Patinkin en la serie Homeland, una serie de espionaje bastante interesante, sobre todo la parte inicial. Ya después va decayendo y ya termina siendo un absurdo absoluto a favor de Carrie Matheson, que es un personaje bastante incongruente. También aparece esta mujer en Los Juegos del Hambre, o en Gloria, en la versión de la película que escribió y dirigió John Cassavetes. Hubo una versión dirigida por Sidney Lumet, mucho más reciente, interpretada por Sharon Stone. Y esta Sarita, pues interviene en esta película. Y el último que he apuntado aquí es Reggie, que interpreta a Freddy Rodríguez, que bueno, lo hemos visto, por ejemplo, en Poseidón, la versión reciente, o en Planet Terror, Greenhouse, de Tarantino, Robert Rodríguez, pues también que hace un personaje allí. En fin, es una película que el protagonismo fundamental recae en el personaje que interpreta Paul Giamatti, pero después el de la chica, el de la ninfa, el de la NARF, esta Story, pues aunque no es el personaje más locuaz de la historia del cine sonoro, porque claro, pero es muy relevante lo que va haciendo y es muy sugerente como se va planteando el personaje en la película, que es lo que creo yo que es el acierto de la historia.
Una historia que plantea de otra manera, a lo mejor no se la cree ni el toto, pero es que está bien, yo creo que está bien hecha, es una película que a mí sí a mí es que me gusta esta película, es que no vamos a decir ahí a quien le gusta más, a quien le gusta menos, no, pero es que a mí esta película me parece muy notable, es que esta película la vi en el cine y yo salí muy contento de la película. No por qué efectos más bonitos, sino contento de sentido. Eso me ha pasado con otra película, algo más reciente, que es Amélie, con Audrey Tautou de protagonista. Pues son dos películas que a mí me hicieron salir del cine sonriendo, porque te transmiten un mensaje de tranquilidad, de bonomía, de empatía, de agrado. Y eso siempre es de agradecer. No todo tiene que ser ni terror, ni todo tiene que ser amargura, ni todo tiene que ser muerte, ni crímenes, ni guerras, ni cosas de estas. Y entonces, pues, esta película es eso, es un cuento de hadas. Es un cuento de hadas con un final feliz y con un trayecto, pues, con cierto suspense. Porque hay momentos que no sabes qué va a pasar y que parece que va a suceder una cosa y sucede la contraria. Después los que en principio apoyan a la ninfa, pero otros no están nada de acuerdo, al menos en primera instancia, y lo que va transcurriendo a lo largo de la acción. Pero en sentido general a mí me parece una película notable, amable, con un porcentaje de apelación a la sensibilidad del espectador, y a lo mejor por eso no está tan bien considerada. Porque muchas veces la sensibilidad del espectador consiste en aquella que no existe, que no está. No digo en general ni de todo el mundo, pero yo he estado viendo películas que he visto. O sea, yo recuerdo en un cine una película, esto es una historia que no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero para abundar en esto, donde hay un crimen atroz, y yo tenía al lado dos personas más jóvenes que yo riéndose del desmembramiento de un tío. O, por ejemplo, del propio Night Shyamalan, cuando hicieron la versión en DVD de El Incidente, hubo una edición especial. Yo, de esta película, El Incidente, está basado en una novela más o menos reconocida, pero una novela de Arthur Machen, se llama El Terror. La idea es la misma, la naturaleza se revuelve contra la humanidad. Pero ahí hay una secuencia en la película que a mí me desagradó muchísimo, que es un individuo que se mete en una jaula de leones y los leones le arrancan un brazo y le atacan y tal y igual. Muy desagradable, muy explícito, que se ve en una pantalla de televisión. Bueno, pues en la edición especial en DVD, una de las, o sea, cuando ponen final alternativo, no sé qué, pues una de las cosas destacadas era versión extendida, tal. Versión extendida del fragmento de los leones. O sea, que la gente tiene el morbo de ir a ver cómo el león le arranca un brazo a un tío y no sé qué. Yo, naturalmente, ese DVD no me lo compré. Precisamente porque trae esto. Porque hay cosas que me parecen aberrantes, pero hay gente que parece que le gusta mucho. Bueno, pues a esta gente que le gusta que le arranquen brazos, que salgan zombies sangrando pus por un ojo y cosas de estas, esta película no le dirá nada. Sin embargo, a los que nos gusta, por ejemplo, el cine animación, cierto cine que tampoco hay que tragarse las ruedas de molino como si fueran, pero que ya sabemos que esto no es una historia realista, ni una historia auténtica, sino que es un cuento, es una fábula, y bueno, pues por lo tanto, como tal, hay que aceptarla. Que no te gustan, pues no la mires. Pero los que sí nos gustan, pues disfrutamos. Pero yo es que he visto que las críticas, en general, las que yo he mirado para hacer este vídeo, las que he consultado por encima, son bastante negativas y bastante injustas, en mi opinión. Como decir, por ejemplo, que esta película significa un punto de inflexión en la obra de Night Shyamalan, porque lo anterior era muy bueno, lo posterior es toda una mierda. Eso lo he leído yo. Y, hombre, al señor que lo ha dicho le diría que por aquí se va a Madrid. Por aquí. Porque hombre, hay películas que están muy bien. Sin ir más lejos, esa de la segunda y la tercera de la trilogía, o sea, Múltiple y Glass son posteriores a esto, y estos son malas películas, y más, pero bueno, aquí cada uno pontifica desde su plataforma y dice, yo intento no hacerlo, yo lo único que digo es que a mí me parece que es una película apreciable, y que siempre hay que ver lo positivo destacado frente a lo negativo. Esa es mi opinión, es mi forma de entender las cosas y de vivir, y por eso así lo planteo en el vídeo, este en particular, y en general de todo lo que hablamos en el canal. Y ya me estoy enrollando más de la cuenta, con lo cual cortamos aquí, y bueno, pues como siempre, recomendarte la película si no la conoces, porque es una película que yo creo que no te va a defraudar. No es una película de grandísimo efecto, una película conceptual, de símbolos, y bueno, donde juegan ciertos elementos, juegan bastante, y yo creo que un espectador medianamente cultivado pues le interesará, incluso sin serlo, no es un requisito imprescindible para ver la película.
recomendártela. Si la has visto, pues espero que te la hayas recordado en el mejor sentido de la expresión. Y en cualquier caso, si el vídeo te ha parecido bien, pues le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que hablamos un día y otro en el canal, de cine, de teatro, de televisión, de cómics, de novela, de género, pues te agradeceremos que te suscribas. Si conoces a alguien a quien le pueden interesar estos asuntos, pues que le comentes que existe Retrologando, por si se deciden acompañarnos, que no hacen falta los suscriptores, como sabéis. Y nada más, pues gracias como siempre por estar al otro lado. Nos vemos pronto. Un saludo.